Muchas gracias, señor presidente. Durante el siglo XX, las tendencias de la discusión política alrededor del tema del narcotráfico estuvieron signadas, diríamos, por la posición del gobierno americano. En especial a partir de las últimas décadas del siglo XX, cuando Colombia vivió, por supuesto, un embate del narcoterrorismo que los más jóvenes desafortunadamente no recuerdan y parece que los mayores a veces no quisieran recordárselos. Por ello aumentó la importancia del narcotráfico en la economía del país y en la sociedad, y Colombia prácticamente endosó su política pública alrededor del tema del narcotráfico a lo que se dictara desde Washington. En el año 89, yo recuerdo, siendo estudiante de Derecho, una tríada de episodios muy dolorosos para el país. El asesinato, por supuesto, del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Al día siguiente, el asesinato en Antioquia del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía. Y el no menos doloroso asesinato del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Carlos Valencia Goikel. Esos tres episodios tal vez fueron el punto de quiebre de la batalla decisiva que dieron el país y sus instituciones para enfrentar con vigor el flagelo del narcotráfico, que estaba prácticamente sitiando y destruyendo a la sociedad colombiana. Y este tema del consumo sí que es doloroso registrarlo hoy, porque si hace 15, 20 o 25 años el tema era el embate del narcoterrorismo de Colombia como país exportador neto de droga, hoy las cifras no mienten. En el 96, el 5% de la sociedad colombiana había probado algún tipo de drogas. Esa cifra se incrementó en el 2008 al 8%, y en el 2015 la cifra podría estar acercándose entre un 13 y un 15% de la población colombiana, particularmente joven, que ha probado en algún momento de su vida la droga. Luego, el tema del consumo de drogas sí que es relevante para el país en este momento. Le escuchaba al doctor Augusto Pérez, un estudioso en la materia que trabajó en el gobierno de Pastrana y creo que alcanzó a trabajar en el gobierno del presidente Uribe, director de la Fundación Nuevos Rumbos, que la marihuana y la cocaína de los 10 a los 24 años eran las dos drogas predilectas, las sustancias psicoactivas predilectas de la juventud colombiana. El problema deriva entonces en que más o menos habría entre 300 y 350.000 personas adictas, señor ministro, a sustancias psicoactivas que necesitan tratamiento, y solamente entre 100 y 120 centros de rehabilitación y tratamientos en todo el país. Hay un capítulo aparte en este tema del consumo de drogas, y es que como se han cerrado, gracias a la efectividad de la lucha contra el narcotráfico por parte de las fuerzas militares y particularmente de la policía, algunos canales de distribución y exportación de droga, por ejemplo la heroína, que vino a hacer presencia dentro de la oferta exportadora maldita de droga que tiene o que tenía el país, al mismo momento que se han cerrado esos canales, concomitantemente se han presentado casos ya documentados en consumo de heroína en jóvenes colombianos, de suerte que de cada 100 adictos a sustancias psicoactivas, hoy se habla que hay o habría entre 20 y 22 de esos 100 adictos que estarían probando la heroína. El consumo de marihuana no da tregua, el 60% de los consumidores inicia ese triste tránsito a los 14 años. Latinoamérica y Colombia, por supuesto, no escapa a ello, presenta tasas de consumo del 45% de cocaína, de toda la cocaína que se consume en el mundo,
pensaríamos nosotros que estaría, por ejemplo, en Europa y en Asia. Resulta que el 45% de la cocaína se consume. En Latinoamérica, el 50% de la heroína y el 25% de la marihuana. Es un negocio que en cifras económicas redondas, en términos de distribución de minoristas, maneja alrededor de 150.000 millones de dólares anuales. Y aquí viene una cifra que a nosotros nos debe interesar y al mismo tiempo preocupar. La ONU decía, tiene cifras que conoce el país y el Ministerio de Salud y de Defensa, que entre el 2002, o mejor, del 2002 al 2012, hubo una reducción significativa en el área sembrada de cultivos de coca, gracias a la persistente acción de nuestras autoridades, en particular durante los dos gobiernos del presidente Uribe, reduciéndose de 102.000 hectáreas a 48.000. Pero hoy día, gracias a la laxitud de los diálogos de La Habana, donde se han puesto como condiciones de la FARC que se suspendan los bombardeos y las operaciones aéreas, que se suspenda la aspersión del glifosato y las fumigaciones y las operaciones en tierra de rastrillo frente a la dinámica de los cultivos. Hoy la misma ONU certifica que Colombia ocupa nuevamente el primer y deshonroso lugar en área sembrada de cocaína en Latinoamérica. Yo quisiera traer a colación la dinámica que a partir de la Ley 30 del 86, que es el Estatuto de Estupefacientes, ha tenido el control y la prevención. Breve minuto al senador. Agradezco. A partir de la Ley 30 del 86, decíamos, ha tenido el tema de el consumo de la dosis personal. La Ley 30 del 86 lo prohibió. El magistrado Carlos Gaviria, en una sentencia que marcó una historicidad de la Corte Constitucional frente al tema, avaló el tema de la dosis personal. Posteriormente, en el gobierno del presidente Uribe, el acto legislativo del 2009 lo prohibió, pero sin sanciones o medidas terapéuticas para obligar a los consumidores, siempre pensando en que había que diferenciar entre el consumidor y enfermo del distribuidor o traficante. En el 2011, la Ley de Seguridad Ciudadana, que reformó el Código Penal y eliminó la excepción de no castigar el delito de porte personal, recibió en otra sentencia de la Corte Constitucional, la C-491 del 2012, la determinación de que la dosis personal se mantendría despenalizada. Pero ¿qué vemos hoy? Hoy vemos unos mensajes enteramente equivocados por parte del gobierno nacional. Yo tuve oportunidad de estar en Denver y mirar de cerca las experiencias allá del tratamiento con la medicina alternativa de la marihuana terapéutica. Realmente pues me pareció novedoso y así lo dejé consignado en las discusiones de la Comisión Primera. Pero cuando revisamos el alcance de la Ley 30 del 86, era evidente, senador Galán, y lo sigo pensando ahora, que no habría necesidad. Bueno, les solicito que nos apliquemos al tiempo, que colaboren con eso por respeto también a los demás voceros. Y también hay una gran cantidad de colegas inscritos. Entonces yo les pido que me ayuden a dar un minuto máximo para que cierre el senador Amin y podamos entonces, porque hay varios senadores inscritos que también quieren intervenir y realmente me da pena con ellos, ¿sí? Entonces, senador Amin, un minuto. Una moción de orden del senador Iván Duque, con mucho gusto. Presidente, discúlpeme y le hago esta observación con respeto. Yo he estado llevando acá el tiempo de la intervención comparado con los otros voceros. Los demás voceros han tenido entre 10 y 17 minutos. El senador Amin apenas está en el minuto 9. Yo le pediría que lo deje terminar su intervención porque él está representando al partido de manera que pueda exponer todos sus puntos de vista. Muchísimas gracias, presidente. Se definieron, senador Duque, las reglas de juego de la intervención. Acuérdese que ordenamos el debate, es cierto lo que usted dice, y yo he venido ampliando el tiempo al senador Amin. Él me pidió 2 minutos y le di 2 minutos. No es que la mesa quiera
quitarle el derecho a que el senador intervenga, pero con mucho gusto, senador Amin, termine su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Entonces decía que lo equivocado de los mensajes del gobierno nacional, cuando toma estas medidas, no al arbitrio y voluntad del propio gobierno, sino por sugerida decisión de los criminales de la FARC de detener todo este proceso de choque contra el tráfico ilícito de drogas, ahora sale con un decreto que tendría que firmar el presidente y el ministro de Salud, que incluso decapita por completo, defenestra por completo la posibilidad de que el Congreso colombiano, y se lleva de cuajo su proyecto de ley, senador Galán, que es el proyecto de decreto que hemos conocido, que regula el tema de la tenencia y el cultivo de la marihuana para fines científicos y médicos en el país, señor ministro. Yo tengo una preocupación enorme. El INVIMA de Colombia no es la FDA de los Estados Unidos. Pudimos ver de cerca cómo funciona eso, con los controles, con las regulaciones, con las sanciones, con las prohibiciones, con la expedición de carnet para las personas que son adictas o que tienen un tratamiento médico certificado. Pero ¿cómo funcionaría eso en el país? Con un INVIMA que tendría que darle, además, toda la connotación de estudios científicos o equivalentes a las medicinas o a los productos derivados de la marihuana. Yo no creo que el INVIMA tenga esa capacidad y que el Estado colombiano pudiera controlar lo que en principio sería una buena idea, pero que tendría desafortunadamente un desenlace que no estaría bajo el control del gobierno. Señor ministro, yo quiero terminarle con esta reflexión por experiencia propia, señor presidente. Mire, cuando el entonces gobernador Verano asumió el cargo ejecutivo departamental, me preguntó a mí, que tenía algo de experiencia porque había trabajado con 3 gobernadores antes, ¿a qué se debería dedicar él, toda vez que el gobernador Rodado había sido un gobernador que había trabajado mucho y con éxito el tema del agua? Yo le dije, trabájale, Eduardo, al tema de la salud. Entrégale la salud no a médicos, sino a gerentes públicos con experiencia en el sector. Y haz otra cosa. El tema del plan de atención básica, señor ministro, que es lo que quiero llamar la atención, que ahora se llama plan de atención territorial. Le cambiaron el nombre, pero sigue siendo la misma cosa. Es la dilapidación de recursos territoriales más espantosa que hay en el país. Yo se lo denuncio a usted mirándolo a los ojos. Este gobierno tiene que tomar el control de esos recursos que son públicos y sagrados y que terminan en el bolsillo de los contratistas y de los diputados y de los concejales. Yo se lo dije a Verano y no hizo ni lo uno ni lo otro. Ni nombró gerentes públicos en los hospitales, ni tampoco manejó el tema del plan de atención básica con un criterio técnico y científico, mucho menos preventivo. Le quiero dejar esta reflexión porque conozco del tema y me duele que cifras cercanas, por ejemplo, en el departamento del Atlántico de 10 o 12 mil millones de pesos anuales se dilapiden por completo. Ojalá, señor ministro, usted y la Superintendencia Nacional de Salud pudieran tomar esta denuncia pública que yo hago, que tienen suficiente elemento de juicio para adelantar la investigación sobre cualquier presupuesto anual ejecutado en el caso del departamento del Atlántico o cualquier otro departamento del país, de la costa caribe colombiana, y no echar en saco roto esta denuncia. Muchas gracias, señor presidente. Senador